Hola mis queridos, saludos, un abrazo a todas las personas que se van a conectar y que van a disponer de su tiempo para escuchar este mensaje que sé que le va a edificar su vida. Un saludo, que el Señor les bendiga, les conceda esa paz en sus corazones y sus pensamientos, y asimismo que el Señor les conceda ese favor y esa fortaleza en sus vidas, en todo lo que cada uno de ustedes esté pasando, el momento que esté viviendo cada uno, que Dios los fortalezca con su poder, con su gracia y su amor, y los ayude con su misericordia y su bondad para que puedan seguir y avanzar en todo lo que el Señor les está permitiendo emprender, a las personas que están ejecutando algo que Dios les está permitiendo conforme a su voluntad, a su dirección, lo que cada uno lo que cada uno esté recibiendo de Dios. Un saludo a todos, nuevamente saludándoles por acá. Abrazos a todos, conocidos y no conocidos. Un saludo a todos. Que el Señor les bendiga y les guarde enormemente, les conceda esa paz en sus corazones. Nuevamente les repito, y esa fortaleza a cada uno de ustedes. Hoy quiero compartirles un mensaje, una palabra que sé que va a edificar su vida, así como lo ha hecho en mi vida, y que pues la necesitamos. Necesitamos escuchar esa palabra, necesitamos llegar a ese principio, y cuando digo llegar es que ese principio se pueda establecer en su vida y en mi vida, que se pueda establecer en nuestro espíritu, que sea una verdad, que sea una convicción para usted, para que usted y yo podamos tener acceso o acceder a cada una de esas promesas que Dios tiene para usted y para mí, y que de verdad podamos recibir esa obra de Dios para poder alcanzar ese arrepentimiento, para poder convertirnos a Él, ¿sí? En este principio, en cuanto a toda persona que comienza en este camino con Dios, todo es un proceso. Es un proceso y todos tenemos que vivir y pasar ese proceso. No toda persona que llega a una iglesia podemos decir que enseguida ya se convirtió en un hijo o ya se convirtió en lo que Dios quiere, y me refiero a tener esa madurez, o sea, a ser esa persona madura, ese fruto maduro, y es poder convertirse realmente en un hijo, en un cristiano genuino. Y a todos nos toca ese proceso para poder alcanzar esa promesa de Dios para usted y para mí. Pero el proceso empieza desde el primer día que usted recibe al Señor, que el Espíritu viene y hace la obra, que pone ese sello y hace la obra en usted. Por eso Dios nos marca tanto, y el Señor nos marca tanto a través de su palabra, que usted y yo no podemos, tenemos que trabajar, evitar contristar al Espíritu Santo, como dice la palabra, con el cual ustedes fueron sellados, o con el cual el Señor los marcó, con esa identidad, para que en el día establecido usted y yo podamos recibir esa libertad de pecado, porque es un proceso. No todo el que llega a los caminos de Dios, en este camino, automáticamente queda libre de pecado, ¿no? Porque hay que recibir una promesa. Estoy hablando de esa promesa, de ese nuevo nacimiento, sí, esa vida nueva producida por el Espíritu Santo. Bueno, eso hace parte de otro tema, pero tiene que ver hasta verdaderamente ese libre de pecado, es hasta ver ese cambio de naturaleza, que es el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, pero eso es un proceso que día a día, a medida que vayamos conociendo, o que las personas vayan conociendo, pues vamos a ir pidiendo por eso. No podemos, como dice la palabra, orar o pedir por algo que usted y yo no conocemos. Pero pues quiero compartirles hoy, y este es el principio, esto creo que es lo más importante que usted y yo tenemos que aprender, y es la base de cómo reconocer el pecado. ¿Y cómo así que cómo reconocerlo? Sí, porque primero se tiene que reconocer el pecado para poder confesarlo. Usted no, y yo no estoy diciendo que usted tenga que confesar el pecado a un humano. No, estoy hablando de confesarle el pecado a Dios. Como dice el texto en los Salmos: bienaventurado el hombre a quien Dios perdona su pecado, su transgresión, su iniquidad. Bienaventurado, claro que sí, porque todos necesitamos de esa misericordia, todos necesitamos de ese perdón del Señor, ¿sí? Pero entonces hay un principio, porque ningún ser humano sobre la tierra, les aclaro nuevamente, oído, ningún ser humano sobre la tierra, ningún ser humano tiene la capacidad de confesar su pecado, tiene la capacidad de aceptar su pecado, de aceptar su culpa. Ninguno. Entonces, como dice el texto, ¿quién se puede hacer consciente de sus propios errores? ¿O quién puede confesar su propio pecado si el Señor no nos ayuda y primero nos muestra cómo es, primero nos revela
cómo es y qué es lo que tenemos que recibir es un poder, una capacidad que viene de Él para que usted y yo podamos confesar el pecado y poder declararlo. Por eso dice, declaré al Señor mi pecado, mi iniquidad. No encubrí mi pecado ni mi iniquidad. Y el Señor me limpió, me liberó, me perdonó. Entonces, perdón, es el principio de donde dice que cuando nos convirtamos a Él, por eso dice que primero el arrepentimiento, dice arrepentidos y convertidos, Hechos 3:19, arrepentidos y convertidos, ¿sí? Tienen que arrepentimiento y convertirnos al Señor, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, de reposo. Pues lo que está diciendo el Señor es el principio que marca, es lo que dice Isaías 6:10, donde Él dice, este pueblo está, o sea, parafraseándole para que me comprendan, dice, la humanidad está ciega. El Señor nos considera a usted a mí ciegos, sordos, ¿sí? Que tenemos el corazón endurecido, porque el principio es endurecer el corazón de este pueblo, para que ellos viendo no vean y oyendo no oigan, ¿sí? Y se conviertan y yo los pueda sanar. O sea, la palabra sanar es perdonar, porque es así. ¿Cómo si perdonar? Porque Él tiene que quitarnos la iniquidad, el pecado y todo esto para que nos pueda perdonar. Pero el principio es de que usted y yo primero tenemos que recibir ese poder, esa capacidad que nos va a llevar a poder confesar el pecado, a poder declararle el pecado al Señor y poder entrar o acceder a ese principio de recibir ese perdón para poder, porque la justicia, y ese es el tema, ¿no? La justicia para reconocer el pecado, porque la justicia, todavía no he tocado los textos, porque la justicia lo que viene a traer es convicción de pecado en usted y en mí, en la iglesia. La justicia es a traer convicción de pecado, ¿sí? Como dice el texto en Juan, dice, cuando el Espíritu venga, Él va a convencer al mundo de pecado, de que no creer en mí, dice el Señor, no creer en mí es pecado, ¿sí? No creer en mí es pecado, dice de que ustedes son los pecadores, de que ustedes son los injustos, de que ustedes son los rebeldes. Entonces, la justicia es la que viene a traer convicción de pecado, de juicio. Toda esa obra la hace el Espíritu. Dice, Él viene a traer convicción de pecado, de justicia y de juicio. Dice la palabra en Juan 16, versículo 8 al 10. Entonces, el Señor lo que nos está diciendo es, y nos está marcando, y es lo que está marcando para la iglesia, a todos, porque este es el camino por donde vamos a poder entrar. No hay otro camino por donde la iglesia pueda entrar. Él lo dice en los evangelios, dice, porque si la justicia de ustedes no es mayor que la de los escribas y los fariseos, ustedes no van a poder entrar en el reino. Y cuando Él llama a escribas y fariseos, le está llamando a usted y a mí, a la iglesia en este tiempo, porque la Biblia, la palabra, el mensaje, todo lo que está escrito es una historia que se repite una y otra vez, dice la palabra. Entonces, el punto está en que la justicia es la puerta, es la llave para poder acceder a las promesas de Dios. Y todos tenemos que entrar por ahí. Por eso Él dice, si la justicia de ustedes no es mayor que la de los escribas y los fariseos, no van a poder entrar en el reino. Usted me preguntará, ¿cuál es la justicia de los escribas y los fariseos? Pues que se congregan, que diezman, que ofrendan, que ayunan, que hacen santa cena, que hacen esto, que no comen esto, que practican esto, que lo otro. Puros, o sea, todo eso basado en puros ritos, en cosas de esfuerzo humano, que eso lo puede hacer una persona con un esfuerzo humano en cuanto a estas cosas. Y estoy hablando de un ayuno para la carne, ¿no? Porque cuando usted el Señor le dice, no, ayune para lo del reino, ya es verdad, usted se va a dar cuenta que eso no es condición, o no es una condición, una capacidad que esté en usted y en mí. Usted y yo tenemos la capacidad para ayunar por las cosas naturales. Usted y yo tenemos capacidad para ayunar por cosas como algo natural, físico, pero cuando el Señor nos marca ayunar para el reino y para la justicia, para hacer guerra en cuanto al reino y la justicia, ya eso es un principio que verdaderamente el Señor quiere venirnos a mostrar, y es decir, ustedes no tienen la capacidad de hacerlo. Pero bueno, eso no hace parte de este tema, pero quiero como aclararle esos puntos, en mostrarle de que esos son las justicias de ellos. La justicia de ellos es que son buenos diezmadores, y estoy hablando de usted y de mí, no estoy hablando de los israelitas, de los judíos, no estoy hablando de la iglesia en este tiempo, usted y yo, los que hacemos parte de la iglesia, los que estamos en este camino para convertirnos en el cuerpo de Cristo, para ser ese cuerpo de Cristo, ¿sí? Y cuando yo hablo del cuerpo de Cristo es que usted verdaderamente sea capaz de obedecer a Dios, de que sea capaz de someterse a Él, porque el cuerpo no puede ser el cuerpo sin someterse a la cabeza que es Cristo. Entonces, el punto está en que todas estas cosas que le estoy hablando que no hacen parte del tema, justicia para reconocer el pecado, yo sé que día a día el Señor me va a permitir tocarles esos temas, hablarles de esos temas más profundos, pero
tengo que empezar por esta parte para que usted pueda conocer, ¿sí? Así como me lo enseñaron a mí, así como el Señor me ha venido enseñando, así como el Espíritu de Dios nos ha venido día a día enseñando a través de la revelación, a través de la palabra, de revelar todo esto y sacar todo esto a la luz, y así mismo mostrarle y sacarle a uno a la luz la condición que hay en nuestro corazón. Y es eso. Y el principio es ese. Nadie que no se acerque a la luz va a poder conocer quién es. Es imposible. Cuando yo estaba en las tinieblas y estaba haciendo lo que hacía, y hacía lo que hacía, disculpe la redundancia, practicaba lo que hacía, no estaba cerca de la luz, era imposible que yo pudiera de verdad poder, discúlpeme la expresión, imposible que yo pudiera reconocer mi pecado, que yo pudiera reconocer mi condición, porque como dice el texto en Corintios, el Dios de este mundo ha cegado la mente, y ese es el principio. El mundo nos ciega la mente, la falta de conocimiento nos endurece el corazón y nos hace ciegos, nos hace endurecer el corazón, nos hace ser sordos, porque ese es el principio de la justicia, porque nadie, absolutamente nadie se puede convertir al Señor o nadie se puede arrepentir si no viene un poder, una capacidad de Dios para que pueda primero arrepentirse y convertirse. Y cuando estoy hablando de convertirse es convertirse de caminos, pasar de las tinieblas a la luz. ¿Sí? Convertirse de camino, que ya el Espíritu lo lleva a la conversión de, como dice, para que pasen del reino de Satanás o de las tinieblas y se conviertan en el reino de la luz, como dice el texto en Hechos 26:18. Dice, para que usted le abra los ojos, ¿sí? Para que le sean abiertos los ojos, porque el principio es ese. Toda la humanidad está ciega, como toda la humanidad está bajo pecado, y es lo mismo, ceguera. Y aquí ahorita les voy a tocar los textos. Y entonces es lo que dice, para que ustedes se conviertan de las tinieblas o del reino de Satanás al reino de la luz, al reino de Cristo, ¿sí? Para que por la fe en Jesús usted y yo podamos recibir el perdón de los pecados y esa herencia entre los santificados. Entonces, primero lo que está diciendo es arrepentimiento para que se pueda convertir de camino, para que pueda cambiar de caminos, ¿sí? Para que pueda cambiar de camino. Y es la hora y es ahí cuando el Espíritu empieza a hacer la obra. Y ya empezó a hacer la obra desde a partir de que usted se arrepiente y se convierte de camino, para que usted y yo podamos avanzar en donde él dice, yo lo voy a limpiar, lo voy a purificar, le voy a lavar de todas sus inmundicias, le voy a quitar sus idolatrías, le voy a quitar ese corazón de piedra que es la misma idolatría, o lo que le llamamos el odre viejo, ¿sí? El odre viejo, que es el corazón de piedra que tenemos, ese corazón necio, en el cual la necedad está ligada al corazón, y él dice, yo le voy a dar ese nuevo nacimiento, un nuevo nacimiento y una nueva vida producida por el Espíritu, que es lo que le está diciendo es, le voy a dar un corazón nuevo y un espíritu nuevo, para que usted y yo ahí sí verdaderamente nos convirtamos a Dios, o que Dios se convierta en nuestro Dios, porque ese es el principio, tenemos que convertir a Dios en nuestro Dios, ¿sí? Alguien dirá, pero es que yo le oro, yo le pido al Señor, yo digo Señor, yo le digo Dios. No, eso no significa que usted ya lo haya convertido a Él en su Dios, porque usted y yo lo vamos a convertir en nuestro Dios cuando usted y yo tengamos ese temor en el corazón, cuando ese temor esté en nuestro corazón, esa justicia, que podamos obedecerlo. Y estoy hablando de ese principio, de ese corazón nuevo. ¿Sí? Por eso dice el texto en Mateo 15:8, me corrigen si estoy mal, donde él dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, o sea, no es como el mío, no me aman, en su corazón no está el amor que yo quiero que esté, en su corazón no está ese amor hacia mí, ese respeto, esa honra, para que yo sea su Señor, para que yo sea su Padre, su Dios, no está eso hacia mí. Ustedes me honran, pero con su boca, con sus labios, pero en su corazón no está ese temor, esa honra. Entonces ese es el principio. Les quería explicar esta parte para poder llevarlos al mensaje que me puedan entender, ¿sí? Estamos para aprender, para que entremos en esto y de verdad podamos acceder a estas promesas, porque es imposible, como le digo, si usted, yo y una persona no recibe esa justicia, no recibe, jamás va a ser capaz de confesar su pecado. ¿Cómo así de confesarlo? De aceptarlo, de reconocer, de que tenga esa convicción que ese es usted. Usted no puede tener convicción de que usted tiene codicia o avaricia o ira o rencor o enojo o ofensa o resentimiento contra alguien si el Espíritu de Dios no se lo deja ver. Si Dios primero no se lo manifiesta para que usted diga, ay, vea, yo tengo rencor contra aquella persona, yo tengo odio, ofensa, resentimiento, ira, enojo, yo soy rebelde, yo soy necio, yo soy desobediente, que por más que Dios me diga yo no lo obedezco. Si la justicia no viene, jamás una persona, ahora mismo también en cuanto al pecado,
porque usted y yo somos los de los que decimos, yo no soy como los demás, él sí es pecador, yo no soy como este pecador, como este ladrón, como este idólatra, yo no soy como este mentiroso, yo no soy como este. Entonces, es ver ese principio que en el corazón del hombre, del ser humano, está ese principio de juzgar, de señalar, de murmurar, de criticar, de condenar, porque ese es el principio que está en el corazón del hombre. Por eso el Señor nos marca tanto. No juzguen y no serán juzgados, no condenen y no serán condenados, perdonen y serán perdonados. Y nos marca todos esos principios en decirnos eso. Dice, cuando ustedes juzgan, ustedes no están cumpliendo la ley, sino que se hacen es jueces. Y hay un solo juez y dador de la ley, que es Dios, y Él es el único que puede juzgar. Pero en usted y en mí, el ser humano, está en esa condición de juzgar, de señalar, ¿sí? De murmurar, de criticar, de condenar. Como dice el texto, de mirar la paja en el ojo ajeno, pero no miramos la viga, el ladrillo que está en nuestro ojo. Esa es la condición de todo ser humano, de todo ser humano. Y por eso es que, como dice el Señor, o sea, yo vine a llamar fue a pecadores, a los enfermos, para que acudan a mí y yo los pueda sanar. Porque ninguno que no esté enfermo no necesita de médico. Y le digo la verdad, no hay ninguno sano. La iglesia está llena de enfermos, como yo, como muchas personas. Porque todo el que está en la iglesia, muchas veces las personas creen que el que está en la iglesia es porque, no. El que está en la iglesia no es porque es santo. Es porque está caminando, Dios lo tiene caminando, o lo está llevando en ese camino para convertirlo en esa persona que practique la justicia y la santidad por conocer la verdad. Para que llegue a ser ese pueblo sin mancha, para que llegue a ser ese cuerpo, para que se convierta en la iglesia, en ese cristiano, en ese hijo verdadero, como dice, el que es nacido de Dios no practica el pecado, para que nos podamos convertir en esas personas, perdón. Entonces, todos los que llegamos a estos caminos con Dios, con Cristo, estamos manchados, estamos corrompidos de pecado, estamos llenos de inmundicia, de pecado. Entonces, muchas veces uno escucha a las personas decir, es que yo no creo que Dios me perdone, o yo no voy a la iglesia porque yo estoy lleno de pecado. Precisamente es que allá están las personas llenas de pecado. Ahí estamos los que estamos llenos de pecado, de inmundicia, de maldad, que Dios está trabajando en nosotros para liberarnos, para sanarnos. Pero que usted y yo no seamos como esas personas que dicen, porque cuando digo que usted y yo no seamos esas personas es porque somos. Se lo digo para que usted me pueda comprender ahorita que le toque los textos. Que somos esos que decimos no somos como los demás. Yo sí soy justo porque hago esto y esto y esto, no. Como dice la palabra en Isaías, todas sus justicias y las mías, todas sus obras y las mías son trapos de inmundicia. Porque nosotros siempre corremos tras la avaricia, tras nuestros propios deseos, no tras la justicia que Dios quiere. No practicamos la justicia que Dios quiere que practiquemos, que es poder honrarlo a Él. La justicia suya y mía siempre es la que quiere reconocer la carne, el esfuerzo humano. Ay, vea yo cómo hago, yo sí hago. Entonces, para que usted me comprenda con esto que le quiero compartir, es que usted y yo podamos recibir esa justicia. ¿Por qué? Porque el principio es, usted y yo estamos ciegos, como dice la palabra, ciegos, sordos, endurecidos. Entonces, el corazón endurecido jamás se va a poder convertir, jamás se va a poder arrepentir. Si usted y yo no aceptamos, si la iglesia y cualquier persona que esté en ese camino no acepta primeramente que es ciego, que es sordo y que está endurecido, que verdaderamente tiene esa condición en el corazón, jamás se va a poder convertir, jamás se va a poder arrepentir. Y ese es el principio de ver por qué uno dice, pero ¿por qué no avanzo? ¿Por qué esto? ¿Por qué no puedo avanzar en este camino? Entonces es ver esa parte de que hasta que Dios no viene y le muestra a uno. Por eso dice que el pueblo perece por falta de conocimiento, y la misma falta de conocimiento es la que endurece el corazón del ser humano, porque no le permite reconocer el pecado, no le permite reconocer su condición, y la justicia viene a eso. La justicia es un principio, es un poder, una capacidad que viene de Dios, es un don de Dios que le da a usted y a mí, que le va a dar a la persona y que le va a dar a la iglesia, que nos está dando y estamos recibiendo para que usted y yo podamos aceptar la condición que tenemos, para que usted y yo podamos aceptar la condición y lo que somos, para que en realidad usted y yo podamos convertirnos a Él. Estoy hablando, digamos, personas que yo sé que alguna persona va a escuchar este mensaje, la cual de pronto en algún momento fue a la iglesia y se apartó, o está en este camino, o Dios en algún momento lo va a llamar, porque a todos nos toca, queridos. Entonces es ver esa parte de que si usted y yo no recibimos esto, es imposible que usted se pueda convertir al Señor.
Y estoy hablando del arrepentimiento, porque primero tiene que haber un arrepentimiento para que se pueda convertir de caminos, andar en el proceso y que Dios lo pueda convertir a él. El que se convierte o el que se une al Señor, esa es una nueva persona. Esa es la nueva criatura, esa es la nueva persona, como dice el texto en Corintios. No es que usted llegó a la iglesia y ya enseguida se hizo una nueva persona, no. Usted se va a hacer una nueva persona cuando usted reciba esa obra del Espíritu, que es esa conversión a Él, ese nuevo nacimiento, esa vida nueva. Hay personas que hemos recibido eso. Hay personas en la iglesia que lo han recibido, pero llega un momento donde eso se pierde, esa promesa se pierde. Bueno, eso hace parte de otro tema, después les explico por qué se pierde eso. Después les comparto por qué se pierde eso. Por qué se pierde ese primer amor que habla el Apocalipsis. ¿Por qué se pierde ese primer amor y por qué nos caemos de esa gracia? Y no podemos permanecer en esa gracia porque hay algo que no tenemos. Entonces, primeramente Dios tiene que venir a mostrarnos en realidad para que el proceso se pueda hacer completo y podemos llegar a permanecer y andar en ese proceso hasta llegar al cumplimiento de la liberación total, que es esa nueva naturaleza, la que nos van a reclamar a la iglesia, a toda la humanidad, para poder declararnos justos a través de la obra del Espíritu Santo. Entonces, como dice ahí el tema, dice justicia para reconocer el pecado. Vamos a empezar y voy a compartir los textos rápidamente y les voy a ir explicando. Dice Proverbios 11:4, dice, el día del juicio, o sea, el día que usted esté delante del Señor, porque a todos nos toca. Dice, el día del juicio, las riquezas no servirán de nada, pero la justicia salva de la muerte. Cuando dice aquí que las riquezas, ahí no se refiere a plata, ahí no se está refiriendo a dinero, a cosas materiales. Se está refiriendo a una condición que hay en el ser humano, y estoy hablando de esa necedad o de esa jactancia, que es ley. La palabra jactancia es lo mismo que orgullo o ego, y eso es ley. Entonces eso o esa necedad no le va a servir de nada. ¿Cómo así? Esa riqueza es decir, es que vea, yo sí soy justo, porque yo hice esto, porque Dios me dijo esto, yo hice esto, porque yo no soy como los demás, porque yo sí oro, porque yo me saco el pan de mi boca y se lo doy a los demás. Y estoy hablando de todas esas obras en las cuales usted y yo, los seres humanos, queremos justificarnos. Es que como yo no hago esto, es que como yo sí, vea, yo nunca le he hecho daño a nadie, como yo no me meto con nadie, como yo... Todas esas cosas, todas esas justicias, esas son justicias, porque son sus justicias, son sus obras, sí, son sus argumentos. Por eso la palabra dice que ninguno se puede hacer justo por sí mismo. Nadie tiene esa capacidad si no recibe eso de Dios. Y es ver ese principio de que el Señor nos dice, ese día va a llegar el día que yo le voy a mostrar toda su justicia, le voy a dejar ver su justicia, sus obras, y le voy le voy a dar la capacidad de reconocer que son malas, que no son obras buenas, que son las que ustedes hicieron. Entonces dice esa parte donde dice el día del juicio y la riqueza. Entonces, ¿cuál es riqueza? Señor, es que yo hice esto, es que yo esto, es que Señor, yo no, eso no le va a servir de nada a usted y a mí. Pero la justicia salva de la muerte. La justicia es la que recibimos de Él, la que recibimos de Dios, la que nos da la capacidad de reconocer, Señor, yo sí soy pecador. Perdóname ten misericordia de mí porque yo sí soy pecador. Y eso hay un texto, una parábola, algo que el Señor habla en Lucas, donde Él dice, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. Y traducido para que me pueda entender, uno era cristiano y el otro era mundano. Y el cristiano oraba, gracias Señor porque yo no soy como los demás, yo sí ayuno, yo sí oro, yo esto, yo lo otro, yo no soy como este ladrón ni como este pecador. ¿Sí? Cambio el pecador, el mundano, llegó y dijo, Señor, ten misericordia de mí porque yo soy pecador. Pero en sí los dos tienen injusticia. Los dos tienen injusticia. Porque el hecho de que usted, ese principio de reconocer, es que yo soy pecador, usted lo puede hacer. Pero si usted no recibe esa justicia, como dice el texto, porque con el corazón se cree para justicia, si esa verdad no está en su espíritu, usted solamente lo está confesando desde una teoría, desde un conocimiento y no desde una revelación. Y todo lo que no se revela, o lo que no se, para que me pueda entender, todo lo que no es revelado a su espíritu, ¿sí? No es revelado a su espíritu y es marcado en su conciencia, no puede usted acceder a esa verdad, de que usted pueda declararlo. Por eso dice, con el corazón se cree para justicia y con la boca se declara, o sea, se confiesa para salvación. Es lo mismo que ver este hombre. Ambos, o sea, la diferencia fue que Dios a le dio la capacidad, o sea, en ese momento le dio la capacidad de decir, Señor, yo sí soy pecador, mientras que se saltó a sí mismo. ¿Cómo así se saltó a sí mismo? Llegó y dijo, se apoyó fue en sus obras, en su justicia. Señor, yo no soy como los demás, yo sí hago, yo sí. Y así es el mundo. Eso no es solamente la iglesia, el mundo también es igual.
es ver esa condición. Porque si Dios no le concede esto a una persona, es como lo que pasó con los dos ladrones en la cruz, cuando Jesús estaba crucificado. A uno le concedió la capacidad de reconocerlo y de aceptar la condición en la que estaban. Y este se saltó a decir, si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti y sálvanos a nosotros. Mientras que Dios le dio la capacidad de decirle al otro, cállate, que él no ha hecho nada, él no merece estar ahí, nosotros sí. Entonces fue cuando el Señor le concedió esa misericordia. Pero ambos es la injusticia, porque la justicia se recibe. Ningún ser humano, ni usted ni yo, podemos producir fe o justicia por nosotros mismos. Tenemos que recibirla de Dios para poder entrar a esos principios. Entonces es ver esa parte de que donde dice la justicia salva de muerte, es esa justicia que se recibe de Dios para poder aceptar primeramente la condición que tenemos y reconocer lo que dice la palabra, que podamos reconocer al Señor, que podamos reconocer su gracia, que podamos reconocer su misericordia y no creer que es que porque nosotros sí hacemos o porque yo esto, no. Entonces esas justicias o esa riqueza suya en la que usted dice, es que yo sí esto, yo sí, y no tiene esa justicia de Dios, usted y yo no tenemos nada. Sin esa justicia de Dios, usted y yo jamás vamos a poder aceptar que somos pecadores. Jamás vamos a poder aceptar que usted y yo tenemos culpa. Si no recibimos la justicia de Dios, ningún ser humano es capaz de reconocer su pecado. Entonces ese es el primer principio o el principio más básico. Y cuando digo básico es porque a la vez poderoso, porque si usted y yo recibimos eso, usted y yo vamos a tener la capacidad de andar y de reconocer esa gracia y recibir esa gracia del Señor, esa misericordia, para poder reconocer esa condición que tenemos. Entonces, por eso dice, el día del juicio las riquezas no servirán de nada, pero la justicia salva de muerte. Y es verdad que necesitamos recibir esa justicia para poder confesar y reconocer nuestra condición y aceptar, Señor, yo soy pecador, ten misericordia de mí. Ahora usted dirá que usted de pronto tiene la capacidad de hacerlo, pero yo digo que no, querido. Si usted y yo no recibimos justicia, ningún ser humano tiene la capacidad de reconocer el pecado. Porque la jactancia, la necedad está en su corazón, y esa jactancia es ley, y esa ley, ese orgullo, eso es lo que nos hace caer de la gracia, eso es lo que nos impide aceptar la misericordia de Dios. Sin esa justicia, usted no es capaz de aceptar la misericordia de Dios para otras personas. Usted siempre va a querer que le hagan juicio a otra persona. Como dice el texto, con la misma vara que usted y yo medimos, con esa misma nos van a medir. Si usted y yo hacemos juicio sin misericordia, a usted y a mí nos van a hacer juicio sin misericordia. Y sin esa justicia que se recibe, que primeramente le da la capacidad de reconocer a usted, yo sí soy pecador. Pero entonces, como usted y yo hacemos juicio sin misericordia a otros, así mismo Dios nos va a hacer juicio sin misericordia a usted y a mí. En cambio, cuando recibimos la justicia lo que le dice a usted es, yo soy pecador, Señor, perdóneme. Y así como tiene misericordia de mí, tenla de esa persona, Señor. Pero usted y yo siempre queremos es que le hagan juicio a otro. Uy, Señor, es que vea, me hizo esto, es que me lastimó, es que esto. Por eso dice el texto en Romanos. Dice, no tomen venganza por ustedes mismos, mis hermanos. Dejen la venganza y la ira a Dios. Pero entonces no es que usted diga, como la venganza y la ira es de Dios, entonces usted le diga, Señor, haz juicio a esta persona, hazle juicio a esta persona. No, cada vez que usted y yo declaramos que le hagan juicio a otra persona, usted y yo no somos justos para que Dios venga y le haga juicio a otra persona. O sea, usted se está colocando en la posición de juez y no, ¿verdad?, de misericordioso. Por eso el texto dice aquí está el texto, ya vamos a llegar allá para no adelantarme. Entonces es ver esa parte de que sí o sí, usted y yo necesitamos recibir esa justicia, que es la que nos lleva a aceptar la condición para poder recibir la misericordia, aceptar la misericordia que Dios tiene para con usted. Porque si usted no acepta la misericordia que Dios tiene para con nosotros, tampoco usted va a poder aceptar la misericordia, la bondad del Señor. Esa bondad, como dice el texto en Romanos 2, donde dice que la misericordia, la bondad de Dios es para llevarte a ti o para esperar por ti para el arrepentimiento. Si usted y yo no tenemos en cuenta eso, y eso solamente es a través de la justicia, para que usted y yo podamos aceptar que Dios también la puede tener con los demás. Dice el texto en Mateo 19:23, dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente, mire lo que dice, que difícilmente entrará un rico, lo que dice acá, en el día del juicio de las riquezas, el rico, no le servirán de nada esas riquezas. Ahora vea, aquí no está hablando de dinero, nuevamente les digo, no está hablando de nada material, está hablando de un principio espiritual, está hablando de una condición del corazón, de su conciencia, ¿sí? Dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos.
difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. ¿Cómo hace un rico? Ese que se gloría a sí mismo, que se exalta a sí mismo, que se cree justo por sí mismo. Es que porque yo hice esto, porque yo he hecho esto otro, porque yo hago esto otro. Ese le es imposible entrar. Ese le es imposible accesar a la gracia de Dios, a esa gracia, a esa fe, a esa misericordia, para que Dios le tenga misericordia y compasión y lo pueda rescatar, lo pueda sanar. Y es la gracia. Entonces ese rico es el que se jacta de sus obras, de que es que yo he hecho esto, yo he hecho lo otro, yo he hecho lo otro. Y Dios a través de su palabra, de su escritura, nos derriba todos esos argumentos. Hay un texto en Corintios, 1 Corintios 3, donde dice que de nada le sirve a usted hacerlo uno. Les voy a parafrasear, no les voy a citar el texto, pero lo pueden leer. 1 Corintios 13, desde el 1. Creo que es el versículo 2 y 3, donde dice: ¿de qué le sirve a usted coger y todo lo que usted tiene, ¿sí? Dárselo a los pobres, hacer esto, hacer lo otro, aún dar su cuerpo para ser quemado, tener toda esta fe, tener todas estas cosas, tener todo, pero de nada le sirve si no tiene ese amor? Si no tiene ese amor. ¿Y cuál amor? Está hablando de ese amor, de esa obra del Espíritu Santo en su vida, y estoy hablando de esa nueva creación en usted, de ese nuevo nacimiento, de esa nueva persona. De nada le sirve todo eso. Ahora no le estoy diciendo aquí que usted se vaya a justificar a decir: entonces no le comparto a este, no. Usted tiene que compartir al que Dios le ponga y ayudar al que Dios le ponga a usted. Es un principio. Si Dios le da a usted, ayude al que Dios le ponga a su corazón, al que Él le dé esa dirección de ayudar, al que Él le dé esa dirección de darle ese pan, esa ayuda, esa bendición. Pero eso no hace parte del tema, sino es como para que me pueda entender esa parte donde quiero especificarle, de donde dice el Señor: difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos, ese que se llena de orgullo, se jacta de sus obras, se jacta de lo que tiene, se jacta de que ha hecho esto, ha hecho lo otro. Y no estoy hablando de cosas naturales, estoy hablando de ese principio de creer que sí puede accesar a la salvación por lo que hace y no recibiendo la obra de Dios. Difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. No está hablando de dinero, nuevamente le explico, le comento. Está hablando desde un principio del corazón. Es que yo sí merezco, Señor. Este no, porque Él es pecador. Porque yo sí no he hecho esto malo. Este sí, Señor. Porque este mató, porque este hizo esto otro, porque este tal cosa. Usted sí. Cuando la palabra encierra todo bajo pecado, toda la humanidad está bajo pecado, por cuanto todos pecaron. Entonces todos necesitamos la misericordia y la gracia de Dios, todos. No hay uno justo, ni uno bueno, ninguno que busque a Dios. Todos se desviaron, todos están corrompidos. Aún así hicieron inútiles, dice la palabra. Cada vez que usted busca a Dios es porque Dios le da la capacidad de buscarlo. No porque usted tenga la capacidad, sino porque Dios se la da. Pero nosotros no tenemos la capacidad de hacer absolutamente nada bueno por nosotros mismos. Lo dice Romanos 7:18. En usted y en mí el bien no está, no habita en esta naturaleza pecaminosa. Cada vez que usted hace lo bueno es porque Dios le pone ese deseo, ese querer, para que usted lo haga. Pero eso, si usted y yo no recibimos esa justicia, eso no lo podemos aceptar. Usted dice: Señor, ¿cómo que no? Vea, yo sí le doy a este, yo sí esto, Señor, yo sí he hecho. Usted. Entonces esa es la condición que tenemos los seres humanos. Por eso dice la palabra: ciegos, sordos, desnudos, pobres, miserables. Y si usted y yo no recibimos esa justicia, imposible vamos a poder aceptar eso, que somos esas personas. Vea lo que dice, no hay que avanzar porque creo que ya el tiempo avanzando. Dice Mateo 5:3. Mateo 5:3 dice: bienaventurados los pobres. No está hablando de pobres en cosas materiales, no. Dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Cuando dice pobres es aquel que, por eso dice, Él habita en la altura de la santidad, con el pobre, con el humilde, con el contrito. Esa palabra contrito es arrepentido, humillado, ¿sí? Arrepentido, humillado, con el que reconoce su gracia, con el que reconoce que es por Él. Dice: Él habita en la altura y en la santidad, con el contrito y humilde de espíritu. El pobre en espíritu. Pobre de espíritu no es: ay, pobrecito, no. Ay, ese mártir, ese que se hace que no. Cuando está diciendo pobre es el que reconoce: Señor, es por su misericordia, es por su gracia, Señor. El que reconoce que es por Él. Pobre es el que no se exalta a sí mismo, sino que se humilla ante el Señor. Y humillarse ante el Señor no es que usted llore, no. La palabra humillación es obediencia, que se somete a Él, que lo obedece. Eso es humillación. Usted no puede convertir la palabra humilde o humillación con decir: es que es humilde, véalo como es. No, humilde en el principio de justicia es el que se somete a Dios, el que se humilla. Por eso dice la palabra:
Y se humilló, Cristo, y se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y por eso el Padre le exaltó hasta lo sumo. Entonces mira la humillación. La humillación es obediencia al Padre. Someterse, justicia, reconocerlo. Eso es humillación. Humilde no es que, ay, vea humilde porque hace esto. No, eso no tiene nada que ver con humildad. Ese es su amor propio. Es orgullo, ego. Eso no tiene nada que ver con la palabra humildad. Humildad es someterse a Dios, temor, que lo obedece, que le honra, que le respeta. Eso es humildad, que lo reconoce a Él. Y ese es el pobre. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos, el Señor no hubiese dicho esto porque sí. Bienaventurados los pobres, ante los pobres, porque no tiene de comer, porque no tiene, no, eso no tiene nada que ver. Eso es natural. Eso es natural y el reino no tiene nada que ver. El reino no tiene que ver, disculpe, con nada natural, nada de este mundo. Son principios de justicia. El reino no es ni comida, ni bebida, ni nada corruptible, ni como el oro, ni la plata, ni nada de este mundo, sino justicia. El reino es justicia, paz y gozo por causa del Espíritu Santo, de esa obra de Dios. Entonces, el bienaventurado los pobres en espíritu es esa persona que reconoce, esa que Dios le da esa justicia, le da esa capacidad de reconocer, Señor, es por su gracia, es por su misericordia. Si yo hago esto, Señor, es porque usted me ayuda. No, Señor, yo soy pecador. Que reconoce su condición, que reconoce que es ciego, que está desnudo, que es un pobre, un miserable que no tiene nada, que pone su esperanza en el amor, en la misericordia de Dios, que pone su esperanza en ese amor inagotable. El Señor se deleita en los que le temen, en los que confían en su amor inagotable, en su gracia, en su misericordia. Entonces, esa palabra pobres en espíritu es ese que recibe la justicia, que reconoce su condición y acepta que es así. Apocalipsis 2:9 dice, vea lo que dice acá, dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Vea lo que dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Mira lo que dice, y tu pobreza. Dice ahí el texto, ahí enseguida dice, pero tú eres rico. ¿Cómo así? Primero le dice, yo conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. ¿Cómo así? O sea, ¿por qué le dice, yo conozco tu pobreza? Dice tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. ¿Por qué rico? Porque le está diciendo usted es rico, porque usted me reconoce a mí, porque usted reconoce mi gracia, porque usted reconoce mi misericordia, porque usted reconoce que es por mí, porque yo le doy la capacidad, porque usted se apoya en mi gracia y ese poder está obrando en usted y en mí para que podamos andar en su palabra, para que podamos hacer lo que Él quiere que hagamos, para que podamos reconocer, Señor, usted es, Señor, es por usted, porque todas las cosas existen y fueron creadas por Él y para Él, porque Él es el propósito de la fe y el propósito de todo, que podamos reconocer a Cristo, que podamos reconocer esa gracia que Él vino a traer. Y ese es el problema que hoy tenemos, que muchas veces creemos que ya estamos en la gracia, y como dice el texto que por gracia somos salvos por medio de la fe. O sea, siempre vemos la gracia como que, no, la gracia no la tiene todo el mundo. La gracia no se accesa así porque usted dice, porque yo estoy en la iglesia, entonces ya tengo la gracia. No, la gracia es algo que se recibe de Dios. Y si usted y yo no recibimos justicia, imposible recibir gracia. Los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia. Y es que esa gracia va a permanecer o va a estar en usted obrando por causa de esa justicia, que usted pueda reconocerla. De lo contrario, es imposible que una persona pueda mantenerse en esa gracia o la pueda recibir. El texto lo dice, en Apocalipsis dice, pero tengo contra ti, yo conozco tus obras, que haces esto, que te esfuerzas, pero tengo contra ti que has perdido el primer amor. Mira de dónde has caído y arrepiéntete y vuelve a obedecerme. ¿Cómo así? Le dice Gálatas, de Cristo se separan, dejan de estar unidos los que por la ley o los que se justifican o los que se apoyan en su propio esfuerzo. Dice, de la gracia se caen, se jactan, de la gracia se caen y dejan de estar unidos, rechazan el amor de Dios. Dejan de estar unidos, han caído de la gracia. Y en Apocalipsis le dice, mira de dónde has caído de esa gracia, ese poder, porque es un poder. Si usted y la iglesia estuvieran dando y usted y yo estuviéramos andando en esa gracia, no estuviéramos en pecado, porque la gracia es un poder que nos da la capacidad para poder rechazar, porque es imposible que el pecado venza la gracia. Pero como no somos capaces de reconocer la gracia y de permanecer en la gracia, el pecado viene y nos bofetea. ¿Cómo así? Nos jactamos. Y no reconocemos que es por esa gracia del Señor y caemos de esa altura, de ese puesto en alto que es exaltado, puesto en alto, en la altura de la santidad, o puesto en alto que esa es la persona exaltada que está ahí. Y no es que sea santa o esté practicando la santidad porque Él es santo, no es porque Dios, a través de su gracia, el Señor, esa gracia es un poder que le da la capacidad de vencer el pecado, Entonces, donde dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. ¿Rico por qué? Porque reconoce que es por mí. Porque tiene esa justicia, que reconoce, que le da la capacidad de reconocer, Señor, es por usted. Es porque usted me da esa capacidad, Señor, es porque usted me ayuda.
Entonces, le dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Le está diciendo, usted me reconoce. Usted tiene la capacidad de reconocer que es porque yo le doy esa capacidad, yo le doy esa gracia. Porque usted puede permanecer en mi gracia y esa gracia le ayuda a vencer y le ayuda a hacer lo que yo quiero que haga. Porque reconoce que soy yo quien le pongo el deseo, el anhelo, que le doy la capacidad y el poder para que me busque, para que me obedezca. Dice Apocalipsis, el capítulo 3, voy a leer el versículo 1 y 2 y después del 15 al 17. Dice el versículo 1, dice, escribe al ángel de la iglesia de Sardis, esto dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Dice, conozco tus obras, nuevamente le dice, conozco tus obras, tienes fama de estar vivo, mira lo que dice, tienes fama de estar vivo, pero en realidad estás muerto. Y esa es la condición en la que estamos y en la que está el ser humano. Esa es la condición, tienes fama de estar vivo, pero en realidad estás muerto. Porque sin esa gracia estamos muertos. Sin esa justicia estamos muertos. Sin ese poder estamos muertos. Sin ese primer amor, sin esa nueva vida estamos muertos. Y si no reconocemos mucho más. Entonces dice, conozco tus obras, tienes fama de estar vivo, pero en realidad estás muerto. Mira lo que le dice el Señor en el versículo 2, dice, despierta, reaviva lo que aún es rescatable, pues no he encontrado que tus obras sean perfectas delante de mi Dios. ¿Cómo así? Le está diciendo, no he hallado en usted el propósito. No veo en usted mis obras, las cuales, para las cuales yo lo creé a usted. No veo esa gracia en usted. No veo ese primer amor. No veo mi espíritu en usted. No está mi espíritu en usted. No veo ese primer amor en usted. No está reconociendo mi gracia. No veo ese corazón nuevo en usted. Cuando dice, pero dice, pues no he encontrado que tus obras sean perfectas delante de mi Dios. O sea, la obra del Espíritu Santo dentro de nosotros. Entonces le dice, tienes fama de estar vivo, pero en realidad estás muerto. Como dice el texto, lleno de inmundicia, de pecado, de iniquidad, de maldad. Entonces dice, si no está la obra de Dios, él dice, yo lo voy a lavar, lo voy a purificar. Y el texto también, como dice en Tito, dice, yo los voy a salvar, no por sus obras de justicia, sino por mi misericordia, por mi gracia. Dice, los voy a lavar, los voy a purificar y les voy a quitar los pecados. ¿Cómo? Al darles un nuevo nacimiento y una vida nueva producida por el Espíritu Santo. Si eso no está en usted y en mí, no hay nada. Y el principio empieza desde recibir la justicia, para poder reconocer esa condición. Ay, Señor, yo estoy muerto. Yo necesito esa gracia, esa misericordia. Yo necesito que usted me dé ese poder para poder acceder a esas promesas, para poder arrepentirme y poder convertirme a tus caminos, para que usted me lleve, Señor, a ser sanado, a poder recibir esa promesa, esa nueva vida. Entonces dice, despierta y reaviva. Es lo mismo que le dice en Apocalipsis en el capítulo 2, donde le dice, te esfuerzas, has trabajado arduamente, has hecho esto. Dice, pero tengo contra ti que has perdido o que no está en ti ese primer amor, esa nueva vida, que perdiste eso. Dice, mira de dónde has caído, por lo tanto arrepiéntete y vuelve a hacer las obras, a obedecerme, o sea, a someterse a mí. Lo mismo que le dice acá, dice, despierta y reviva lo que aún es rescatable, pues no he encontrado que tus obras sean perfectas delante de mi Dios. Versículo 15 dice, conozco tus obras, sé que no eres ni frío, mira lo que dice, sé que no eres ni frío ni caliente, ojalá fueres lo uno o lo otro. Por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. No eres ni frío ni caliente. Dice, yo sé que no eres ni frío ni caliente, ojalá fueres lo uno o lo otro. Por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. O sea, esa condición en la que no hacemos y no somos capaces de someternos a Dios, en una condición en la que estamos, como dice la palabra, muertos, y no tenemos esa gracia, ese poder, esa justicia para reconocer la condición y ser capaz de decir, Señor, yo necesito eso. Yo necesito eso para acercarme a ti, para someterme a ti, para reconocer, Señor. Cuando dice frío y tibio es que ni lo uno ni lo otro. Y por eso le dice, ojalá estuviera en lo uno o lo otro, pero como eres tibio, ojalá fueres caliente en esa búsqueda, en esa oración, en buscarlo, en ser perseverante, en esa disciplina con el Señor. No solamente tener disciplina en las cosas naturales, como colocaba mi hermano
mi hermano por ahí y diciendo de que, hermano de la iglesia, diciendo de que la disciplina es buena. Y claro, la disciplina es algo, es un principio fundamental en la vida de una persona para todo lo que vaya a hacer. ¿Sí? Para todo, cosas naturales y espirituales. La disciplina es importantísima. Porque si usted y yo no tenemos disciplina en algo, muchos hemos fracasado por falta de disciplina. Por falta de ser de verdad disciplinados, ser diligentes, perseverantes. ¿Sí? Entonces, la disciplina es algo muy importante en la vida del ser humano. En cualquier área de su vida. Pero usted puede tener disciplina, ¿sí? Para las cosas naturales. Pero si no tenemos disciplina para las espirituales, para tener ese balance entre lo natural y lo espiritual, usted al final puede ser de esos que le digan apartados de mí. O puede ser no, va a ser de los que le digan apartados de mí, hacedor de maldad. La disciplina es muy buena, pero sin esto, sin la justicia, sin la obra del Espíritu, sin esa gracia, estamos muertos. Y es así. Y esto es un mensaje. Este mensaje es muy, o sea, por decirlo así, porque a mí también me los han hablado, mensajes fuertes donde yo digo, uy, Señor, de verdad que tiene que uno ir a orar y decirle, Señor, dame esa capacidad. Porque hay mensajes que le hablan a uno y le dicen, Señor, el Señor viene a hablarle a uno, el Espíritu hablándole, trayéndole mensajes a uno fuertes. Este mensaje es básico, pero lo necesitamos. Porque como les digo, sin esta justicia, ningún ser humano es capaz de arrepentirse y de convertirse al Señor. Ninguno. O sea, ¿cómo así arrepentirse nuevamente? Poder confesar su pecado, poder humillarse ante el Señor. Entonces, dice, estoy por vomitarte de mi boca, versículo 17 dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, pero no te das cuenta de cuán infeliz, o sea, miserable, infeliz, dice, y miserable, pobre, ciego y desnudo eres tú. Y es esa condición. Que si usted y yo no recibimos esa justicia, no vamos a ser capaces de reconocer esta condición de que, Señor, yo estoy muerto. Yo soy ese pobre, ese ciego, ese miserable y ese desnudo. Y desnudo porque, Señor, porque no tengo esa nueva naturaleza. Porque estoy corrompido, porque esta naturaleza es de pecado. Lo que Jesús dijo, ustedes van a morir en sus pecados. Yo soy de arriba, ustedes son de este mundo. Por eso les digo que en sus pecados van a morir. Y eso estaba refiriendo a la naturaleza. Entonces eso, esa parte. Eso hace parte de otro tema, por eso digo que hay temas más fuertes que a mí también en algún momento el Señor me los enseñó, me los enseñaron a través de nuestro líder, de nuestro apóstol y profeta, y el Señor ha venido revelándonos día a día todo esto y ha venido enseñándonos todo esto y así mismo en el estudio, en la capacitación, en estar ahí buscando, que el Señor nos ha ayudado, el Señor día a día nos ha enseñado más. Y a través de que vamos recibiendo esa justicia es que el Señor viene a ayudarnos a tener esa convicción, a reconocer, Señor, y para poder acceder a esas promesas. Que tenemos que primero reconocer para poder acceder a las promesas. Dice, ya vamos a terminar, dice Juan 9 del 39 al 41. Aquí está en una escena donde Jesús está hablando, está con sus discípulos, está predicándole, está hablándole a todo el pueblo. Están los fariseos, los escribas, todos ellos ahí. Los fariseos, los escribas, los saduceos, todo como dice la palabra. Y están ahí y el Señor habla de esto, dice, entonces Jesús dijo, yo he venido a este mundo para que se haga justicia. Está diciendo el Señor Jesús, yo he venido a este mundo, Juan 9, del 39 al 41. Dice, Jesús dijo, yo he venido a este mundo para que se haga justicia. Dice, para dar vista a los ciegos. Cuando dice para dar vista a los ciegos, también está hablando de las cosas naturales. Claro, darle vista al ciego, al que está enfermo, pero aquí está hablando del principio espiritual. Para dar vista a los ciegos. O sea, que usted y yo tenemos los ojos abiertos, pero en realidad estamos ciegos. Porque no vemos, no captamos, como dice la palabra en Isaías. Estamos ciegos, sordos, ¿sí? Y tenemos el corazón endurecido. Y ese es el principio, que aún Jesús se lo mostró a los discípulos que tenían el corazón endurecido y por eso no creían en Él. Que el Señor siempre tenía que mostrarles una y otra vez para que pudieran creer. Pero ese principio está toda la humanidad. Todos los que empezamos en este camino y estamos esa es la condición del corazón, de los ojos, de los oídos. Pero dice endurece el corazón, tapa de los ojos y los oídos, para que viendo no vean y oyendo no oigan y se conviertan, y yo los sane, yo los pueda sanar, yo los pueda perdonar, para que no se hagan a convertir a mí, yo los pueda perdonar. Y eso es un principio. La justicia viene para que poder quitarle esa ilegalidad que usted y yo tenemos y darnos acceso a esa promesa.
de reconocer, Señor, yo soy ciego, soy sordo, Señor. Por más que usted me habla, Señor, yo no hago. Por más que usted me muestra, Señor, yo estoy ciego, no capto nada. Tengo el corazón endurecido, Señor. Si usted no me quitas, y nuevamente, el principio de la falta de conocimiento, esa rebelión, esa falta de conocimiento, esa jactancia, ese orgullo es el que hace que el corazón esté endurecido. ¿Sí? Dios dice, yo he venido a este mundo para que se haga justicia, para dar vista a los ciegos, para los que reciben eso y reconocen que son ciegos, Él les da vista, bueno, vean. Dice, para dar vista a los ciegos y para demostrarles, oigan bien, y para demostrarles a los que creen que ven, usted y yo, que creemos que vemos, la iglesia que cree que ve, dice, a los que creen que ven, que en realidad son ciegos. Dice, para demostrarle a los que creen que ven. ¿Cómo así que creen que ven? Porque tenemos los ojos abiertos y porque hemos escuchado, creemos que vemos. El Señor dice, ustedes son ignorantes. Ustedes todavía no ven. Ustedes son ignorantes. Dice, para demostrar a los que creen que ven, que en realidad son ciegos. Versículo 40. Algunos fariseos, mire, oigan bien, algunos fariseos que estaban, y cuando está hablando de los fariseos, nuevamente le está hablando a usted y a mí, a la iglesia en este tiempo. Cuando él habla aquí de los fariseos o de los hipócritas o de los religiosos, está hablando de la iglesia en este tiempo, de usted y de mí. Él no está hablando de ese entonces cuando le predicaba a ellos, no. Esto es algo que se repite una y otra vez. Entonces dice, algunos fariseos que estaban con él, al oírlo hablar así, le preguntaban a Jesús, ¿qué? Le dicen los fariseos, ¿qué? ¿Acaso estás diciendo que nosotros somos ciegos? Y Jesús les contestó, si fueran ciegos, le traduzco, si ustedes reconocieran que fueran ciegos, si ustedes tuvieran esa justicia y reconocieran que fueran ciegos, mire lo que dice, si fueran ciegos no serían culpables de pecado. ¿Por qué? Porque el que reconoce que es ciego, Señor, yo soy ciego. El que recibe esa justicia, porque no es que usted reconozca por su propio esfuerzo, no tiene que recibir esa justicia, esa gracia. Señor, yo soy ciego. Yo soy un miserable, un pobre, un desnudo, Señor, no tengo nada. Señor, tu misericordia la necesito, tu gracia. Señor, es por usted. Es porque usted me ayuda, Señor. Yo no soy capaz, Señor. Yo soy ese miserable, ese frío, ese tibio que no te obedezco, que no hago nada. Ese negligente, Señor. Yo soy ese perezoso, Señor, que yo necesito que usted me ayude. Yo estoy muerto, Señor. Yo soy pecador, Señor. Yo soy culpable. Por eso dice David, todos tus juicios son justos, porque tú juzgas con verdad. Por eso dice, el Espíritu viene para dar convencimiento de pecado, de justicia y de juicio. Como dice el Señor, para que la gente de este mundo se dé cuenta que no creer en mí, que ustedes son los pecadores, que no creer en mí es pecado, que no reconocerme a mí es pecado. Y eso es lo que dice ahí. Dice, Jesús les contestó, si fueran ciegos, o sea, ellos estaban viendo, pero Él les dice, si fueran ciegos, o sea, si ustedes me reconocieran a mí y reconocieran mi gracia, mi justicia, tuvieran esa justicia para reconocerme a mí y reconocer que ustedes son pecadores, dice, no serían culpables de pecado. Dice enseguida, pero como afirman que ven, teniendo los ojos, o sea, abiertos, pero en realidad somos ciegos y es un principio espiritual del corazón, dice, pero como afirman que ven, su pecado permanece. En otra versión dice, pero siguen siendo culpables porque afirman que pueden ver. Y así estamos, y así está la iglesia, vemos. Y es una de las condiciones en la que estamos, la iglesia. Entonces, como dice la palabra, si el justo difícilmente se salva, o el que practica la justicia difícilmente se salva, y el que está en este camino difícilmente se salva, ¿qué le espera para el que no lo está? Para el que ni conoce, para el que ni ha entrado en estos principios, que cree que por su justicia o por sus obras se va a salvar. Si difícilmente un justo se salva, ¿qué le espera para el impío y el pecador? Todos somos pecadores, pero es al que no reconoce, al que no está en este camino como para que verdaderamente Dios tenga esa misericordia, al que no se ha arrepentido todavía y no se ha convertido de caminos. Y a todos nos toca, porque sí o sí necesitamos la misericordia y la gracia del Señor para poder ser salvos. Necesitamos esa justicia para poder reconocer esa gracia. Reconocer que no es por nada que usted y yo hayamos hecho o que hagamos. Por eso Él dice, yo les voy a salvar, no por sus obras o por lo que hayan hecho bueno o malo. ¿Sí? Yo los voy a salvar por mi gracia, por mi misericordia. Pero Él les dice, ¿cómo? Dice, los tengo que lavar y los tengo que purificar, quitarles los pecados. ¿Y cómo les voy a quitar los pecados? Dándoles un nuevo nacimiento y una vida nueva. Si usted y yo, por eso dice el principio en Juan, si usted y yo no nacemos del agua y del Espíritu, no nacemos de nuevo, no podemos entrar en el reino.
Entonces el principio el Señor lo marca y le quita todo argumento a usted y a mí. Si no recibimos eso, no podemos ser salvos. Si no aceptamos que somos pecadores, ¿cómo vamos a arrepentirnos? ¿Cómo vamos a arrepentirnos? Dos textos y termino porque ya le cité el de Juan, donde dice: cuando el Espíritu venga, convencerá al mundo de su error, pondrá en evidencia la culpa de este mundo en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. El pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en mí. Demostrará que los que no creen en mí son los pecadores. La justicia está disponible porque voy al Padre y ustedes no me verán más. Perdón. Dice acá Jeremías 2:35, los leo rápidamente porque ya les hablé como para terminar. Dice Jeremías 2:35 dice: te voy a juzgar. Mira lo que dice: el que no recibe esa justicia, el que no recibe eso, que no recibe esa capacidad, ese poder para que pueda confesar su pecado. Dice: te voy a juzgar por alegar que no has pecado, por insistir en tu inocencia. Dice, todavía en la tele dice: todavía te atreves a decir que no has pecado y que no estoy enojado contigo, pues voy a llevarte ante los jueces por insistir en que eres inocente. Y esa es la condición que todo ser humano tiene y tenemos sin recibir esa justicia para poder reconocer el pecado, para poder reconocer esa condición. Porque es así. Conozco personas y las he escuchado y usted los ve y para ellos son inocentes, ellos no han pecado. Como decía nuestro líder, aún con el pecado encima, muertos y con el pecado encima y así, y no han pecado, son inocentes. Y el hecho de que usted confiese naturalmente: si es que yo soy pecador, eso no lo va a salvar. Eso no lo va a salvar. Porque esas son su justicia, esa es su capacidad. Pero si no recibe la de Dios, que verdaderamente, porque es que la justicia suya y mía siempre nos va a gloriar la carne. O sea, siempre le vamos a dar reconocimiento a la carne. Es que yo sí veo. No, la justicia de Dios le da primeramente convencimiento de pecado, le muestra en realidad quién es usted y quién soy yo, nos deja ver la condición que tenemos y nos marca la conciencia. Y ese es el principio. Si eso no se marca en el espíritu como una revelación, no hay nada. Porque solamente usted lo está haciendo de boca, de labios para afuera, pero el corazón no lo está reconociendo. El espíritu no está marcado en la conciencia para que usted lo acepte. Dice Jeremías, el capítulo 3, versículo 12 y 13, dice: así que dirígete al norte y anuncia este mensaje: Israel, pueblo infiel. Y esa condición la tenemos todos los seres humanos. Él no está hablando solamente de Israel, del pueblo de Israel, no está hablando de Israel, es toda la humanidad. Cuando habla de Israel o de Judá, habla de toda la humanidad. Dice: pueblo infiel, vuélvete a mí. Vuélvete, conviértete a mí. Sométete a mí. Dice: vuélvete a mí. Me olvidaré por completo de mi enojo y te recibiré con los brazos abiertos, porque soy un Dios bondadoso. Tan solo te pido que reconozcas. Y nuevamente, usted no puede reconocer si no recibe la justicia, para que pueda reconocer. O sea que es orar por esa justicia para que usted pueda reconocer el pecado. La justicia primero le da esa convicción de quién es usted. Le deja ver, le saca la luz, le manifiesta quién es usted y qué es lo que hay en su corazón, la condición de su corazón. Dice: y te recibiré con los brazos abiertos, porque soy un Dios bondadoso. Tan solo te pido que reconozcas tu culpa, que admitas que te rebelaste contra mí, o sea, que has pecado, que te has rebelado, que no has querido obedecerme y que bajo la sombra de cualquier árbol has adorado a otros dioses. Te juro que así es. Cuando dice adorar a otros dioses, es su voluntad, es su avaricia de hacer como usted quiere, de andar en sus propios caminos. Esa es su adoración. Y mi adoración no está hablando de dioses de santos o de imágenes, no, está hablando de otros dioses. Es todo su avaricia, su orgullo, todos sus deseos. Esa es su adoración, ese es su mundo, el que está en el corazón, que va usted detrás de ese mundo, de esa necedad, de esas cosas. Y obviamente se aparta del Señor, porque eso es lo que todos los seres humanos tenemos, esa condición. Todos, como dice el Señor, todos infieles, prostitutos, como dice la palabra. Hemos adorado a otros dioses, rebeldes. Desde el vientre te llamé, rebelde, desde el vientre de rebelde. Entonces es así, por causa de la naturaleza. La naturaleza es la que manifiesta esa condición. Necedad, idolatría. Cuando habla de idolatría es el corazón de piedra, que nos rebelamos contra Él, que no somos capaces de someternos al Señor, de obedecerlo. Todo lo que usted y yo queremos llevar a cabo, planes que no son conforme a la voluntad del Señor, planes en contra de sus deseos, todo eso es idolatría. Él no está hablando de adorar dioses y eso, no. Está hablando de todos los caminos que usted y yo andamos que no son los del Señor. Eso es idolatría. Entonces dice acá, ya les leí el de Juan,
Dice acá en Job 13:23, es una condición que Dios le muestra a Job a través del Espíritu, que le deja ver después quién es él, porque pues él se declaraba inocente y así está la humanidad en algún momento y todos hemos estado en esa condición. Dice, dice Job 13:23, dice, ¿cuáles son mis pecados? Está diciendo Job, ¿cuáles son mis pecados y mis iniquidades? ¿Cuántas iniquidades y pecados tengo yo? Dame a conocer mi error y mi pecado. Hazme entender mi transgresión y ofensas. Job 33, 8 y 9 y después el 12 dice, pero me parece haber oído que decías, estaba hablándole como la persona que Dios le enviaba a Job para que le hablara. Dice, pero me parece haber oído que decías, al menos eso fue lo que escuché, pero me parece haber oído que decías, o al menos eso fue lo que escuché. Soy inocente, versículo 9, soy inocente, no tengo pecado, decía Job. Estoy limpio y libre de culpa, versículo 12. Pero déjame decirte que estás equivocado, pues Dios es más grande que los mortales. Y por eso el versículo en Job 42 dice, de oídas te había oído, además ahora mis ojos te ven. O sea, ya tenía esa revelación. Dice, hablaba de cosas necias que ni yo conocía. Dice, me aborrezco, porque ya reconoció la condición que tenía. Ya aceptó la condición, pero porque fue Dios dándole la capacidad. Dice acá, Job 33, 27 y 28, dice, el hombre reconocerá públicamente, he pecado, he pervertido la justicia, pero no recibí mi merecido. Versículo 28, Dios me libró de caer en la tumba, estoy vivo y disfruto de la luz. Es una condición que solo la justicia nos puede dar, poder reconocer la condición que tenemos, para que usted y yo podamos recibir la promesa. Dice Ezequiel 16:63, dice, cuando yo te perdone por todo lo que has hecho, pero primero tiene que recibir la justicia para que pueda confesar el pecado, para que se pueda arrepentir y convertir. Dice, cuando yo te perdone por todo lo que has hecho, tú te acordarás de tu maldad, y te avergonzarás, y en tu humillación, dice, en tu humillación al Señor, en tu humillación no volverás a jactarte, lo afirma el Señor Omnipotente. En tu humillación no volverás a jactar, porque ya va a tener esa justicia, ese poder, esa gracia, esa capacidad de reconocer quién es usted, para que pueda accesar a la promesa, que dice también en Levíticos 26, del 40 al 42, dice, y confesarán su pecado, y su iniquidad, y su constante rebeldía contra mí. Entonces yo lo sanaré, le perdonaré su pecado, y me acordaré, después dice, porque no me acuerdo todo el texto completo porque lo estoy aquí parafraseando, dice, y yo me acordaré de mi pacto. Pero entonces siempre nos lleva a la condición de que usted y yo, para poder recibir el pacto, la promesa, de poder arrepentirnos, convertirnos y que el Señor nos sane, es a través de la justicia. Porque la justicia es la que trae la gracia para que podamos andar en ese camino y permanecemos en ese proceso para que Dios nos lleve a esa condición, de esa nueva creación, de esa nueva persona. Este era el mensaje que quería compartirles, queridos, a todos ustedes. Un saludo fuerte, espero el mensaje le haya sido de bendición a todas las personas que lo escucharon o que van a escuchar y que en algún momento van a sacar el tiempo para escuchar este mensaje. Sé que les va a edificar su vida y sé que Dios les va a despertar su espíritu y les va a despertar ese deseo por orar y por preguntarle a Él en medio de su oración: Señor, yo quiero saber eso de la justicia. Yo quiero que usted me hable eso de la justicia, Señor, y que me ayude a orar por esa justicia para yo poder confesarte mi pecado. Esa justicia que es ese poder, esa capacidad que te reconoce a ti, que no reconoce el esfuerzo humano ni la carne, que me quita la confianza en mí para colocarla en Él. Esa justicia, Señor, yo quiero esa justicia, que no reconoce mi esfuerzo humano, que te reconoces a ti y que me lleva a esa condición de humillación y de arrepentimiento, Señor, para poder convertirme a ti. Queridos, un abrazo a todos, saludos, Dios les bendiga y les guarde, el Señor les conceda paz y gozo en sus corazones, les dé fortaleza y fuerzas a todos, saludos, un abrazo fuerte, que pasen una maravillosa noche, bendiciones grandemente, que el Señor les conceda esa gracia, ese favor, esa capacidad, para que puedan andar en ese camino del Señor. Bendiciones y un fuerte abrazo, que el Señor les guarde y les bendiga.